Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos teniendo una semana más de aislamiento, de cuarentena, y no por eso la presencia de Dios se ha apartado de nuestras vidas. El día de hoy quería compartir con ustedes una palabra que le encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús se aparece a los discípulos y lo tenemos en Juan 20, 19 al 23. Voy a proceder a leerlo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Algo que nos muestra este pasaje es que los discípulos estaban reunidos después de la muerte de Jesucristo. Era el primer día de la semana, Jesús ya había resucitado, pero ellos no habían visto al Señor. Y lo que nos muestra el Evangelio es que los discípulos estaban reunidos, estaban a puertas cerradas, como lo dice Juan 20, 19 y 20, estaban a puertas cerradas y tenían miedo de los judíos. Y esto es algo que quizás tú y yo y el mundo entero lo está experimentando. Hoy día nos encontramos en puertas cerradas. Estamos encerrados en nuestras casas. Muchas personas están encerradas con un gran temor a la muerte, porque este virus es sumamente contagioso. Muchas personas están desesperadas, muchas personas están con miedo. Y lo mismo les pasó a los discípulos. En ese tiempo no estaba el COVID, pero Jesús había fallecido y los discípulos se encontraban solos, se encontraban temerosos. La cobardía se había apoderado de sus corazones. Y luego viene esta palabra que la tenemos en 20, 19 y 20, 20, donde dice, voy a recordarla: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo que a mí me llama mucho la atención es la rapidez con la cual los discípulos pasaron del miedo al gozo. Y la única respuesta que yo hallo para que eso pudiera haber ocurrido en la vida de ellos es que Jesús estaba en medio de ellos. Nosotros hoy en día nos sentimos así, nos sentimos encerrados. Como lo dije anteriormente, muchos están con miedo, muchos tienen miedo a la muerte. Es más, muchas familias han experimentado lo que es ver morir en sus casas a sus familiares. Están con miedo, el mundo está aterrado, y la palabra nos muestra en este evangelio que el ser humano puede pasar del miedo al gozo. Y la única manera para que el ser humano pueda experimentar el gozo es experimentar lo mismo que experimentaron los discípulos y que se refleja en este pasaje. Dice: las puertas estaban cerradas, es decir, ellos la habían cerrado porque tenían miedo de que entrasen los judíos a matarlos. Estaban en una seguridad entre comillas, habían cerrado puertas y ventanas y se sentían seguros, pero a la vez temerosos. Nosotros hemos cerrado las puertas porque estamos experimentando una pandemia. Eso trae temor, eso trae dudas y trae desesperanza. Pero lo que el pasaje nos muestra es que los discípulos del Señor, al sentir miedo,
Ese miedo desaparece cuando Jesús se puso en medio de ellos. Si el ser humano hoy en día quiere experimentar ese gozo y esa paz que Dios nos quiere dar, la única manera de poder experimentarla es cuando Jesús está en medio de nosotros. Cuando Jesús está en medio de nosotros y estuvo en medio de los discípulos, Él dijo una palabra que era muy común decirle en ese tiempo: Shalom, o Irene como se le conoce en el griego. Shalom, que significa paz, prosperidad, sanidad, restauración, que implica todas las clases de bendiciones que vienen directamente del Padre Celestial. Y el Señor da esta palabra de seguridad en medio del miedo, en medio del temor del ser humano, en este caso de los discípulos. El Señor nos dice paz, porque Él es la paz. El Señor nos dice restauración, sanidad, porque Él es el Dios sanador, el Dios que restaura, el Dios que prospera. Solamente la bendición la podemos sentir cuando en medio de nosotros está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El miedo que experimentaban los discípulos, que viene del griego phobos, y dice, representa lo que es la cobardía, la timidez y la vergüenza, justo lo que ellos estaban experimentando. Y el miedo que ellos experimentaban era la creencia de que algo los estaba dominando y ellos no podían hacer nada por detenerlo. Y eso ocurre muchas veces en el corazón del ser humano. El corazón del ser humano experimenta ansiedad, experimenta nervios, experimenta preocupación, estrés, terror, desesperación y pánico, y creemos que nada de lo que está a nuestro alrededor es capaz de detener lo que estamos sintiendo. Y la palabra nos muestra a través de estos pasajes que lo opuesto al temor no es la valentía, no es qué tan fuerte soy, no es qué tan valiente soy. Lo opuesto al temor es la fe. Cuando permitimos que lo sobrenatural toque lo natural de nuestro ser, vamos a darnos cuenta de que viene la paz de Dios y que el temor es echado fuera. Y lo interesante de todo esto es que cuando ellos vieron al Señor, se regocijaron. Y el gozo es algo que caracterizó a la iglesia primitiva. La palabra nos recuerda en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo único que puede brindar una paz verdadera es la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y eso fue lo que caracterizó la presencia de la iglesia primitiva. El compartir con alegría, el darse cuenta de que de Dios viene la bendición, de que de Dios viene la provisión, nos permite a nosotros abrir nuestro corazón y ser solidarios y compartir con aquellos que no tienen nada. Dios también nos recuerda en el Salmo 46:1 y nos dice que Él es Dios en nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra del Señor trae a nuestra vida gozo, paz. Qué hermoso es saber que la tristeza y el temor que existía en el corazón de los discípulos cambió al gozo por medio de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 4:18 nos recuerda también que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y el amor no es un sentimiento, el amor es una persona. Lo dice 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Quiere decir que donde está la presencia de Dios como persona,
como ser supremo, es imposible que el temor, el pavor, el desconcierto pueda reinar. Dios nos está diciendo, la única manera que el temor sea echado de tu mundo, de lo que hay, todo aquello que te rodea, es que mi presencia more contigo, more en tu casa, y que la perfecta comunión de Dios esté siempre contigo. Luego pasemos al capítulo 20 de Juan, versículo 21. El Señor les vuelve a decir, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Acá hay una palabra clave, envío. La palabra envío viene de la palabra griega apostelo, que es enviar, que es mandar, que es dar un llamado, hacer un llamado e involucrar en un trabajo. Dios los estaba enviando de la misma manera como Él fue enviado. Entonces puede surgir una pregunta, ¿cómo fue el envío del Padre a Jesucristo? ¿Cómo fue la forma en que Dios envió a Jesús? Y la misma palabra nos está mostrando, en base a la experiencia del ministerio de Jesús, que Dios envió al Padre a Jesús a recorrer en toda la existencia humana. Quiere decir que Jesús se identificó con la naturaleza del hombre. Jesús se identificó porque experimentó la alegría de la amistad y el dolor de la traición. Jesús se identificó con el envío del Padre porque Él se esforzó de sobremanera en cumplir fielmente el trabajo que el Padre le había encomendado, originándole cansancio a lo largo de todo el recorrido que le hizo cuando estuvo en la tierra. ¿Cómo fue el envío de Jesús? Jesús se identificó con nuestras limitaciones. Él conocía que como seres humanos somos limitados. Él conoció nuestros sufrimientos, conoció nuestros fracasos, que son los que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Y este envío de Jesús, hecho por el Padre, lo que hizo fue creer en el cambio del ser humano, en el cambio del hombre por medio de la palabra. El envío de Jesús yo lo puedo identificar de esta manera. Ahora, la segunda parte de este versículo dice, así también yo os envío. ¿Cómo yo me puedo identificar con ese envío que el Señor Jesucristo nos está haciendo a ti y a mí como iglesia? Nos identificamos porque nos da una experiencia nueva para poder compartirla con los demás. Nos manda a dar testimonio de que tuvimos un encuentro con Él. En 1 de Juan nos recuerda que los discípulos dijeron, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos oído, eso es aquello que nosotros anunciamos, para que la gente pueda expresar como lo hacía en hechos, mira cómo se aman, mira cómo comparten, mira cómo en ellos no hay necesitado, porque el amor de Dios mora en sus corazones. Nos manda ese envío a salir de nuestras fronteras, a salir de esas fronteras de una frágil comodidad, una frágil seguridad, para ir a velar por los principios del reino de Dios. Y esto nos lleva a enfrentarnos a un mundo que no nos ama, a un mundo hostil, y nos ayuda y nos llama a abrazar los desafíos de que nos trae y nos presenta el Evangelio. ¿Con qué propósito? Para que podamos anunciar que Dios es amor, que Dios es gozo, que Dios es paz, que Dios es justicia, que Jesucristo es Emmanuel con nosotros, es decir, Dios con nosotros.
El problema de este llamado surge cuando no queremos asumir riesgos o asumir preocupaciones. Y esto genera en nosotros cierta parálisis que Dios no quiere ver en nosotros. Esto trae a la mente, en esta semana con los hermanos de la iglesia he estado compartiendo el estudio bíblico que titula Goliat debe de caer. Aquellos que han leído este estudio y han podido ver esta lectura, nos recuerda a un ejército de Israel que estaba atrincherado 40 días. Todos los días dice la palabra en Samuel que Goliat salía en las mañanas a realizar afrentas no solamente al ejército del Señor, sino al Dios de Israel. Ver a Goliat, ver este gigante, era algo muy peligroso para ellos. Generaba temor, generaba miedo, generaba cobardía. Y ellos decían en su corazón, mejor quedémonos en nuestras tiendas porque allí estaremos seguros. Ellos manifestaban una frágil seguridad porque ni en sus tiendas se sentían seguros. ¿Qué había pasado aquí? La comodidad, entre comillas, que ellos tenían del estar en sus tiendas, habían impedido que ellos pudieran avanzar. Se echaban para atrás. Muchas veces la comodidad, mi querido hermana, hermano, amigo y amiga, esa aparente comodidad que tú tienes, de no asumir riesgos, no te permite avanzar. No te permite avanzar en el reino de Dios, no te permite avanzar en los propósitos que Dios ha puesto para ti. Te limita, te vuelve un ser paralítico que no reacciona, que no atina a avanzar, que necesita ser empujado para que pueda avanzar. Entonces, ¿qué pide Dios de ti en estos tiempos? ¿Qué es lo que te está pidiendo a ti como iglesia en estos tiempos? ¿A que estés cómodo en casa diciendo otros asuman la tarea que a mí como iglesia me corresponde asumir? El Señor, ¿qué cosa nos está pidiendo en estos tiempos? Nos está pidiendo que podamos ver más allá de nuestra comodidad. Nos llama a la batalla y para eso nos ha dado su armadura. En Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios. Nos da un propósito a nuestra vida. Muchas personas viven la vida sin un propósito. Dios nos da un propósito en nuestra vida. Nos quiere influenciar por medio de la obediencia. Nos llama a ir en una dirección que de repente al principio para nosotros no nos parece familiar. Nos pide cosas que escapan de nuestra lógica. Así es el Señor. Nos llama a que podamos caminar por senda de justicia, por amor a su nombre. Nos llama a ver mucho más allá de nuestras fronteras y ver que fuera de nuestras fronteras hay necesidades. Nos llama a ver la necesidad en el prójimo. Nos llama a ser solidarios. Nos llama a poder compartir de las bendiciones que Él tiene con nosotros. Nos llama a que nos podamos mover en la fortaleza de Él y en que no nos movamos en nuestra aparente fortaleza. Nos llama para que nosotros asumamos el llamado y no quedemos oídos sordos y que otra persona asume el riesgo que el Señor nos está llamando a asumir a cada uno de nosotros. Luego en Juan 20:22, para asumir este llamado, para asumir este envío, Dios no nos manda desprovistos. No lo hizo con los discípulos y no lo hace con nosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
Ellos recibieron el Espíritu Santo, y no solamente los apóstoles, los discípulos, sino también podemos recordar que Hechos 1:8 el Señor nos ha dado poder y autoridad. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para hacer nuestra labor, para hacer la función que Dios nos llama a hacer en este mundo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, aquel que escudriña lo profundo de Dios, aquel que nos permite entender todo aquello que no comprendemos, aquel que abre nuestro entendimiento, aquel que habla a nuestro corazón, aquel que habla a nuestro corazón y nos dice paz, shalom, prosperidad, sanidad, restauración. No temas, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin. La presencia del Espíritu Santo nos mueve, nos saca de nuestra comunidad, nos da la seguridad que esforzándonos y avanzando, Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Le dijo a Josué y nos lo dice a nosotros: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Qué palabras tan maravillosas, qué palabras que reflejan seguridad, protección de un Dios que siempre está en medio de nosotros. Y también Dios nos da autoridad. Dios le da autoridad a aquellos a quienes envía. Y esto nos recuerda el último versículo que lo tenemos en Juan 20:23, cuando dice: a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. A Él solo le pertenece perdonar los pecados. A nosotros nos encarga anunciar y proclamar el perdón de pecados a través del arrepentimiento verdadero, a través de confesar con nuestros labios que hemos ofendido al Señor, que hasta este momento en nuestra vida está completamente alejada de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, entonces nosotros recibimos el perdón de Dios. Y cuando recibimos el perdón de Dios, recibimos la presencia de la Trinidad morando en nuestras vidas. La palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En nuestro corazón, en nuestro cuerpo, vive la presencia de Dios de manera permanente. Dios nos da el equipamiento que nosotros necesitamos para poder sostener la vida con propósito que Dios nos ha dado tanto a ti como para mí. Dios no nos llama en estos momentos a estar encerrados. Dios no nos llama a estar temerosos. Dios nos llama a cruzar las fronteras y a darnos cuenta de que hay necesidad en este mundo. En este mundo, en estos momentos, viene siendo gobernado por la duda, por la desazón, por el temor, por la muerte, por la enfermedad. Y Dios nos está dando una palabra de esperanza. Nos está diciendo que la única manera que el temor sea desechado por completo de tu corazón es cuando la presencia de Dios esté rodeando y esté en medio de ti, esté en medio de tu casa, esté en medio de tu familia. Dios te llama a que lo invites. Dios te llama a que te liberes de ese temor que durante tanto tiempo está gobernando tu vida y se ha convertido en un gigante, se ha convertido en el Goliat de tu vida. Dios te está llamando a liberarte de ese temor, llamando a la presencia de Dios, porque solamente en su presencia nosotros entenderemos y conoceremos esa paz que el mundo hoy día no entiende. Entenderemos ese gozo que solamente la presencia de Dios puede traer a nuestra vida, aún en medio de tormentas, aún en medio de dificultades, aún en medio de tristeza. Tenemos la seguridad de que la presencia de Dios está teniendo el control de todo aquello que nos pasa, de todo aquello que nos rodea. Es el Señor el que te da la fortaleza para que a través de esa fortaleza tú mates a aquellos gigantes que tienes frente a ti. Y el temor es uno de ellos, la comodidad es uno de ellos. Yo te invito en este día
a que llames a tu corazón, a que llames dentro de tu casa, que more la presencia de Dios. Solamente Dios puede librarte de ese temor. Por más que estés en una aparente seguridad, no estás seguro. No hay barreras, no hay puertas cerradas que puedan impedir la presencia de Dios cuando tú lo invocas. Dios te invita en este tiempo a llamarlo. Dios te invita en este tiempo a compartir tus temores, para que su presencia eche afuera todo temor. En el nombre de Jesús, hermano, recibe toda la bendición de nuestro Señor Jesucristo y permite que Dios venga a morar no solo a tu corazón, sino en medio de tu casa. Dios te bendiga en este día. Bendiciones.